Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, Ñande Upucuepu, por ahí estamos visitando, como siempre, nuestras familias, a nuestros padres y todo lo que nos dan el testimonio y el ejemplo de una vida ya vivida con las familias, con los hijos, con los nietos. Y eso es lo que nos ayuda también a nosotros, con la memoria y el recuerdo de nuestra vida, saber qué podemos hacer y cómo también nosotros podemos esforzarnos para hacer lo mejor y traer lo mejor también para los hijos y los nietos. Bueno, queridos amigos, aquí le tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Decir un poco, vamos a comenzar conociéndote, tu nombre, dónde naciste y así vamos a ir conversando un poco. Sí. Muy buenos días, padres. Yo me llamo Estela, mi apellido es Abogado. Nací en Asunción, mi madre son del interior, son de Santa Rosa, Misiones. Mi madre fue madre. Sureña entonces, Sureña, Santa Rosa, Misiones. Sí. Hace poco estuve yo ahí, pero en San Ignacio, Guazú. Ahí Sí. está un nuevo museo, ahí el Museo Viedma. Bueno, mi madre fue madre soltera. Madre soltera. Somos 3 hermanos, son de distintos padres. Entiendo. Sí, y ya falleció mi mamá, mi hermana, y eso están todas vivas. Sí. Y vivimos todos separados. Eso te iba a preguntar. ¿Y por dónde viven tus hermanos? Mi hermano, uno está en Itá. En Itá. O sea mi que ya vinieron ya de Misiones. Sí. Vamos a otros. Sí. Y mi hermana está en... ¿Cómo era? ¿Hacia Misiones? ¿O No. ¿Está todo por Acá, aquí? sí, acá. En Asunción. Sí. Los alrededores central entonces. Centrales, sí. ¿Y vos dónde estás? ¿Aquí en Lambaré? Yo estoy aquí en Lambaré. ¿Y hace cuánto tiempo que vinieron hacia Lambaré? Yo, por ejemplo, mi mamá, pues éramos familia muy humilde. Sí. Y mi mamá, como era madre soltera, ya me dio a gente que podía, ¿verdad?, criarme a la edad de 8 años. Ya. A la edad de 8 años. A los 8 años saliste de tu casa entonces. Sí, y me trajeron para Asunción. Ya. Y me crié acá, ¿verdad? ¿Y en la casa de quién te fuiste? ¿En la casa de algún militar? ¿En la casa de alguna familia? No, de una familia. ¿De una familia? De una familia, era persona muy mayor ya. Ya. Sí, no tenía, o sea... ellos no tenían hijos, no tenían familia. Tenían hijos, pero ya eran todos casados y estaban todos ellos solos. Solitos en la casa. Ya. Y quería así alguien para que su les compañía. ayude, compañía, Sí. ¿Y vos cuántos? 8 años me dijiste. 8 años tenía. Areña animal, yo. No, por más que Dios no quiera, tenía que venir. O sea, ya te dieron. Sí, ya me ¿Y vos cómo te sentiste? ¿Te acordás todavía así cuando tenías 8 añitos? Sí, yo me acuerdo que me dijo mi mamá, te vas a ir, ahí te van a tener bien, te vas a ir a la escuela y te van a comprar ahí, vas a tener tu ropa linda, así me decía mi mamá. De entusiasma. Sí, yo me acuerdo bien, era un señor que iba por el interior a comprar naranja, banana y por tonelada para traer en el mercado. Entiendo. Sí. Y yo me recuerdo que me trajo el señor, venía en el regazo del señor durmiendo. Y claro. Durmiendo venía. Y llegué yo en la casa y tenía mucho miedo, pues tenía 2 monos. Así, bonito. Nunca te decía ya la caípigo. No, sí que veía, ¿verdad? Sí. Sí, pero tenía miedo. Claro. Y justamente tenía que yo levantarme a las 4 de la mañana para lavar la jaula de los monos. ¿En serio? Sí. A lavar la jaula. De los monos. ¿Y con qué se va? ¿Con agua, con balde, con manguera? Con manguera. ¿Y no se enojaban los monitos? Que claro que se enojaba. Por eso digo. Sí, se enojaba. Y así. Pero nunca te arañaron, nunca te hicieron. Después, no, nunca.
porque dentro de las jaulas no me pueden... No, y por eso, pero sí. vos nunca sacaron afuera. No, no, nunca, porque querían ser malos. Y por eso digo. Sí. Por eso. Y el mono es Sí. pilla paiteína. Sí, A la así neta es. de la cuira, imagínate que vos le derramabas y se antes que de vez en cuando le tiraba al mono, Sí. ¿sí o no? Sí, herente para hacer. Tenía que lavar todo eso a las 4 de la mañana. Sí, sí. En el mercado tenían ellos su puesto también de venta. Ah, en el mercado. Ah. Claro, porque traían Sí. banana, traían naranja. Sí, y entonces tenía que yo levantar. Pero ellos ya eran mayores. O estos eran los hijos. No, ellos eran los mayores. ellos eran, ya. Mayores. Los Sí. hijos vivían todos aparte. Claro. Ya claro. eran todos casados. Claro. Ya no, ellos. Ya Y tenían- la señora y el señor se iban al mercado. Siempre. sí, tenían su vivía en el mercado. Ah, vivía luego. Tenía su puesto ahí, su casa, En con serio. un salón abajo. Ah, con un salón abajo. Y Sí. arriba entonces la Sí. casa. Y vos ahí con ellos. Sí, En la casa. sí. Y después y te fuiste a la escuela. Mores o la escuela, ¿ves? Y me fui a la escuela ahí cerca del mercado, que no recuerdo. ¿No te acordás el cómo nombre? era el nombre. Era Colegio del Estado, no era Salesianito, No, no. no era no. San Miguel, Era- porque ahí alrededor hay... Sí. Y ¿Y qué hiciste ahí? Primaria, secundaria. primaria. Yo tengo... después ellos fallecieron todos y me quedé con la hija. Ah, ¿y cuántos fallecieron? ¿Vos a los 8 años viniste? Sí, a los 8 años. ¿Y después? Y cuando tenía 14 años ellos fallecieron. 14 años. Mm, O sea que 6 años lo que estuviste con sí. ellos. Y Sí. fallecieron todos, tuve que venir con la hija a vivir. Ah, ya, Mm. ya. Y vine con la hija. ¿Y vos o ahí ya le cuidabas a ellos o más bien era al revés, era compañía más bien, tu presencia? Porque si ellos trabajaban todavía en el mercado, ¿verdad? Sí, Eh, y me ocupaba de todo un poco. Yo exactamente. hacía, lavaba Sí, sí. cubiertos. Claro, claro, claro. Mientras Sí, ellos atendían ajá. el negocio. Y mientras que si no tenía cosa que hacer, me ponía en una canasta banana y tenía que salir a vender. Ah, a dentro del mercado. Ah, dentro del mercado, correr, bebé. Yo recuerdo, padre, ¿En de serio? que Sí, sí, sí. un sí. día me fui así, y como que yo nunca vi esa cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. 3 manequín en la Ah, el vidriera. manequí, sí, En todo la- vestido. Vestido en la vidriera. Y me acerqué. Eh. Banana, señora, banana. Le insistía que yo con el manequín. Al maniquí. Ando más allá y dejo. ¡Y, bebé! bebé, De ofrecer ah, banana, sí. señora. Banana, señora. Señorita. Paigo, bebé, de churra y te vende bonaitea. Jamás me habló. Nunca. Y vos no te dabas cuenta No, que no era me maniquí. daba. No te dabas No cuenta. me daba cuenta. Y después, madre. Y eso, o sea, antes que vos tenías cuántos años, 10 años más. Sí. Después de 2 años, sí. Y por el mercado, ahora es correr el mercado. En una canasta. Sí. ¿Y qué así. tal, Pico? ¿Y llegaba a vender, Pico? ¿O llegó a Sí, Pico la gente? Sí, compraba, por eso es que me mandaba Y todos claro, los días todos ya los después. días ya después. Sí, ¿Está más seguro? sí, 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 sí. así era. ¿Y qué hora te iba a la escuela? Por la tarde, Ah, ya. por la tarde me iba a la Sí, escuela. sí, sí, sí. Sí, Porque ahí colegios así religiosos lo que yo conozco, ¿verdad? No sé si hay una, o sea, antes que hay alguna escuela del Estado también ahí, cerca. sí, Bueno, hacia un poco más hacia afuera, que ya está el Colegio Nacional, ¿verdad? El famoso Colegio Nacional, ¿verdad? Pero pues hacia allá conozco de los salesianos, ¿verdad? Salesianito. Después está lo de los Guanela, San Miguel. Y bueno, Umiala y Cuágina, no sé si va a haber otro. O Imantenango. sí. Bueno, y después te mandaban también así para el catecismo, te mandaban también para que hagas tu formación religiosa. No, no me mandaba. Yo después con la hija ya me mandaron a Con la hacer. hija. Sí, con Pero ahí vos ya tenías 14 años. 14 años ya tenía. ¿Y dónde te fuiste a vivir cuando murieron todos ellos? Y me fui, viví ahí sobre Cuarta, casi Sí. Colón. Ah, mira. Ok. Estaba en la esquina de la farmacia que se llamaba Galileo. Ah, ya, Y ya. la dueña de eso vive a la media cuadra, la casa particular. Entiendo. Y, Y ahí también hay algunas capillas, iglesias. Y ahí ya te mandaron. sí, Ya. y ahí ya me mandaron. Después Y estudiaste la secundaria.
el colegio, ¿o no? Sí, llegué a hacer hasta primer curso. A primer curso. Y después me aplacé todito. ¿En serio? Y me dijo, no te vas a ir más, me dijo. Vas a estudiar otras cosas. ¿En serio? Pero por lo menos ¿dónde puedo estudiar otra cosa? Estudié corte y confección ahí frente del colegio Cristo Rey, que se llama Cristo Rey también. Así también se llama. La monja, con la monja. Con las monjas, sí. Sí. Esas son las hermanas y nada que le llaman del Corralón y nada. Eso es Colón luego, ahí frente mío, está una cuadra ahí. Sí. Y estudiaba ahí. Me recibí ahí y ya. Eres muy guapo. Sí. ¿Cuántos años estuviste ahí aprendiendo? Pero antes le decían corte y conversación. Corte y confección, yo siempre. Porque peñé, la bequí, oye. Corte y confección. Sí. Y de ahí ya tenía yo 16 años, 17 años. Y llegué a conocer a un muchacho. Ya. 17 años. Y a ellos le gustaba mucho el muchacho. Era un muchacho que era muy educado, muy bueno. Educado, muy respetuoso. Muy respetuoso. Y tenía plata la familia. Mira. Y como ellos era pretencioso, me obligaba, pero yo no puedo, ¿verdad? Que si yo no le quiero. Deja Juan Guacho. Sí, y me obligaban, ¿verdad? Pero yo no podía. No sentía nada por él. Entonces, venía el muchacho. Venía a visitarte. Venía supuestamente a visitar, pero no precisamente a mí, a la familia, pero era por mí. Claro. Y por ahí conociéndome de paso, ¿verdad? Claro. Y después, un día ellos me agarraron, ya tenía 18 años, ya 18 años. Y me dijeron que él era un buen muchacho y que un buen pretendiente. Por lo menos que tiene algo que ofrecerme y que yo me tengo que soy una cuando era joven era linda. Ahora sos linda, claro que sí. Nada ya perdéis la hermosura interior y exterior. Dice, vos sos una chica linda. Sí. Y tenés que ver un muchacho claro, elegante, bueno, que te puede ofrecer algo. Que te puede ofrecer algo. Y este es especial. No podía. Después yo por complacerle le dije que sí. Le dijiste que sí. Después el muchacho después ya propuso de que tenía que casarme. A la cuenta. El muchacho se quería casar. Mamá, yo tenía 28 años. A 28 y vos tenías 18. Y entonces le dije, bueno, que sí, ¿verdad? ¿Qué de mendata es? Mendata ese. Pero él venía de visita, yo me tenía que sentar así. Y él allá, claro, sí, así era. Sí. Y ya ellos conversaban, el muchacho le traía plata para gestionar ya para él. A la cuenta, o sea que ya era todo un camino. Sí, bueno, vamos a seguir un poco esa segunda partecita enseguida. Sí. Nosotros ahora vamos a volver enseguida con más ñande yara ñande upukue pupore. Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Que
Que los cumplas feliz. Damos gracias a Dios y celebramos juntos los 60 años del padre Víctor Luis Cabañas. Sábado 1 de agosto, Salón del Yacht y Golf Club Paraguayo, Paseo del Yacht y Golf Club e Independencia Nacional. 11 horas Santa Misa, 12 horas almuerzo. Colaboración para mantener el canal Ñande Yarañe, 100.000 guaraníes. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos 41 premios de 1 millón de guaraníes y un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. 41 años creciendo a tu lado, cumpliendo lo que te hace feliz. Opera, paga al día y participa. Bases y condiciones en medalla.coop.py. Cumple feliz, 41 años con vos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñande Upicue Pupore. Estamos aquí conversando. ¿Cómo era tu nombre y tu apellido? Estela Abogado. Sí. Entonces, de Misiones. Santa Rosa, Gina, ¿verdad? Pero ahí alrededor de Santa Rosa. O Santa Rosa misma era tu... Santa Rosa misma. Pero vos casi no conociste entonces, 8 años. ¿Y nunca más volviste después? Cuando falleció mi mamá, cuando estaba enferma, vino. Ella vino. Acá le vino trajimos. A saludarte. No le trajimos porque estaba enferma. Le agarró una ACV y... o sea que casi ya no te reconocía. Sí, y le trajimos y mandamos a hacer una pieza en mi casa, exclusivamente para ella. Pero eso ya después de grande ya, o ahí donde vivías. No, después de grande. Después ya. ¿No? Que y ya cuando me eras casé. Chica, ¿no? Cuando eras chica, ¿nunca le viste más a tu mamá después? Nunca Nunca le he visto. Después... ¿Cuántos años tuviste cuando volviste a verle? ¿A los 8 saliste? ¿A los 8 años? Sí. ¿Y después? A los 15 años. A los 15 años. A los 15 años. ¿Le volviste a ver? Mi hermana vino a buscarme. A buscarte. Y te llevó. ¿Pero qué? ¿Era como un paseo? Sí. Me vino a buscar y me fui. ¿Te fuiste a Misiones? Me fui a Misiones. Y entonces de ahí volví otra vez de Misiones porque mi mamá parecía que tenía vergüenza de mí. No me daba tanta bolilla. Claro. Porque mi hermana nomás lo vino a buscarme. Sí. Y entonces... ¿Y tus hermanas esos se quedaron con tu mamá siempre? Y mi mamá, como te digo, a mi hermana también le dio muy chiquita. Le dio a otra familia. Otra familia. Solamente se quedó con el varón ella. Con el varón. Sí. ¿Eran 3 ustedes? Sí. Se quedó con el varón que era el mayor de todo. No, el menor de todo. El menor de todo, el pajagüey. Sí. Sí. Se quedó con ella. Y mi hermana también se crió con familia así. Con otra familia. Sí, con otra familia. ¿Y ella que era mayor de vos? Menor. Menor también, o sea que vos sos la mayor. Sí, yo sé. Bueno, y después contame un poco, Pere, Mendata, Macatoteo, y cómo la papeleo. Sí, y ya estaba todo preparado, la ropa, el vestido, y yo no le quiero al muchacho. Claro. Entonces me fui, me probé, me dijo la señora, bueno, Estela, vamos a irnos para que te pruebe la ropa. Sí. Cuando me fui, miré en el espejo, me miré, me puse a llorar. Y me dijo la modista, me dijo,
¿qué te pasa? Estás muy Es emocionada. muy emocionada porque me data, van a breo y Contame, decime, a lo mejor yo te aconsejo algo, me dijo. Contame. Me le quedó pijama entonces. Contame, me dijo. Y ahí le comenté. Me dijo, tenés tiempo, mami, me dijo. Tenés tiempo. Tenés tiempo. ¿De qué él a tu papá? Sí, el muchacho es bueno, es un buen muchacho, te va a entender. Claro. Tenés tiempo. Sí. Sí, así. Yo lloraba, salí todo ahí de ahí hinchado mi ojo. Tu ojo. Entonces, pero eso era vos y la modista nomás. No Ni la andesico no igual. Llegó la noche y vino el muchacho y ya teníamos todo, el anillo, todo. Claro. Sí, claro. y vino el muchacho y le dije, yo quiero hablar contigo. Le comenté. Vos tenías 18 años. 18 años tenía. Sí. Le dije que yo no le quería, que ellos nomás que me están obligando. Eres hoy yo. Le dije, yo no le quería. Y la modista de ponerla en esta ciudad. Sí. Decirle así, gente. Y que yo no me quiero. Y me dijo él ahí, vos decís nomás eso. Vos decís nomás eso. Decí nomás eso. Vas a ver, nos casamos y me vas a querer, me dijo. Claro. Me vas a querer. Eso que no me conoce, me dice, cuando me llegue a conocer bien, me vas a querer. O sea, que gente era cuenta. Ya tenía las casas en San Lorenzo, se compró la casa y todo. Sí. No, pues andas ahí, fui. Eh. Yo estudiaba el corte y confección en la... Claro. Bueno, ahí yo le conocí a un hermano de mi compañera. Ya. Le conocí. De otro lado, de corazoncito. Ahí le conocí. Claro. Que va a ser mi marido. Ese sí, le quería. Se iba escondida, yo tenía que salir. ¿Sabe, padre, qué hacía yo para salir a la noche junto a él? Sí. Salía, me iba a la media cuadra a la farmacia y me iba y le decía, señora, no hay pan para la cena. Ya. Tenía que ir a 3 cuadras al almacén para traer pan. Claro. Entonces, para salir junto a él, me acompaña al almacén. Por lo menos 3 cuadras, matando en 10. Ida y venida. Ahí no encontraba, así andábamos. Sí. Y era muy diferente, él era pobre. Sí. Entonces, así andábamos y después un día me pidió la señora. No me digas. Pues me fui yo y yo estaba adentro y él afuera, hablándome en el portón, así, yo adentro y él afuera en la vereda. Vino llegando la señora. Casa. Sí. De ahí me estiró el cabello la señora. Ay, Jesús mío, Dios mío. Me infiel y nada de chico. Me tiró del cabello. Ay, Jesús mío. No, pero esa vez yo ya me dejé del muchacho. Ya. Vos ya le habías dicho. Yo ya le dije y me dijo que todo eso de que bueno, estar bien, me dijo. O sea, el muchacho entendió muy bien. Entendió muy bien y le di yo el anillo y me dijo, no. Apretó por mi mano, me dijo, ese para. Mira. El día que te case, espero que luzca, me dijo, con él quien vas a casarte, me dijo, este anillo. Sí. Me sacaron todo ellos, ¿no? Después te sacaron. ¿Dónde está ese anillo? Hombre, por anducio y güera, le habrán dicho. ¿Dónde está el anillo que le regalaste? ¿Quién es ella? Ojo, mande. Sí, sacaron. Y le conocí a este y después me pilló hablando. Sí. Y ahí me sacaron de mi cabello, me llevaron adentro. Que ellos no aceptan. Tenía una amiga y habló muy mal de él, a él. Ahí peor era. Y claro. Y entonces... Pero no era tu amiga entonces. O sea, antes que esa amiga estaba enamorada de él. Puede ser. Vaya a saber. Y entonces me dijo de que él nunca va a llegar ahí, que no. Bueno, entonces él un día me dijo, bueno, yo me voy en Buenos Aires y voy a trabajar. Si vos estás decidido a esperarme.
Ah, vos le dijiste eso. Él me dijo, Él te dijo. vos estás decidido a esperarme, yo me voy a ir, voy a venir para casarme. Ya. Y se fue él a Buenos Aires. Y después vino él de allá y antes de venir vino, se fue a buscarme, mi compañera un día se fue a buscarme para venir a la casa de él con la señora, con la cocinera. Venimos a la casa de mi compañera, porque ellos no me dejaban salir así sola. Claro, claro. ¿Y vos cuántos años tenías cuando eso ya? 20, por lo menos. 19. 19, un año después. Sí. Y venimos y ahí yo le conocí a la mamá de él y todo. Sí. Y justo la mamá me dijo, estábamos hablando así, y me dijo que tenía un hijo y justo ella no sabía que yo tenía. Entonces me dijo que me mostró la foto, me dijo que este es mi hijo, este es su hijo. Se fue a Buenos Aires a trabajar porque y que le mandó una chica una foto estando con él en la playa de Mar del Plata. Ya. Y me mostró con la chica. Sí. O sea, que ahí parecía te que cayó el corazón. Me dio una bofetada. Claro. Sí, porque yo no esperaba eso. Claro. Pero llegó la fecha en que él tenía que venir, vino. Y de ahí ya nos preparamos para casarnos. O sea, de sacarse la foto. Sí, claro que le mostré. Ya. Le mostré todo. Pero con la promesa de que tenemos que casarnos. Pues. Ya. Y después, y se casaron. Nos casamos. ¿Y cuántos hijos? Yo tengo 2 hijos. Bueno, tengo uno que es adoptivo. Mira un poco. Qué bien. Yo tengo... ¿Y por qué tuvieron un hijo adoptivo? Mira, padre, la historia del mío es largo. ¿En serio? Sí. Resulta ser que yo me agarró la piel, que es el vitiligo. Ya. Me agarró una depresión de eso. Entiendo. Entonces, no había religión que no me visitaban. ¿En serio? Sí. Y una vez me dijo una de Pentecostés, me visitó una señora y me dijo, yo respeto tu religión, doña Estela, pero hay un solo Dios, me dice, y que a Él encomendate, arrodillate ahí en tu cama y pedile de corazón y vas a ver. Y vas a ver que vas a lograr, vas a recuperar y vas a tirar toda esa droga que estás consumiendo. Porque a mí, de tantas drogas que estaba consumiendo, me encontraba tirado en el piso, pues yo sola. Y claro. Sí. No, mi hago ya Andrés. Sí. Tanto remedio, ¿verdad? Sí, y me decía, haces eso. Bueno, parecía que me metió algo en la cabeza y empecé yo también, confiadamente en Dios y en la Virgen María. Dije, bueno, empecé una tarde, prendí mi vela delante de mi santo. Sí, y lloré, lloré. Y le pedí a Dios de que yo tengo un solo hijo. Ya. Un solo hijo que tengo y que no tengo quien me cuide. Claro. Y que por favor que me saque por lo menos vos de la droga que estoy consumiendo. Claro. Que mi hijo necesita todavía de mí. De vos, exacto. ¿Y cuántos años tenía tu hijo cuando eso? Era pequeño todavía. Y tenía 17 años. A la cuenta, ya estaba grandecito, sí. Sí, pero como era único, era como el bebé de la casa. Y claro. Sí. Ahí atender a ese. Sí, y entonces
Empecé a hacer eso, padre, y después, un día yo me encomendé y dije que tenía que ayudar, como yo tengo un solo hijo, tenía que ayudar a criatura que necesita por lo menos un cartoncito de leche. ¿En serio? Sí. Sí. Y así pasó el tiempo, y donde yo sabía, donde necesitaba, Claro. le llevaba Sí, galletas, azúcar y esas cosas. Y un día mi marido vino y me dijo, dice que hay un recién nacido que necesita de todo, está enfermito recién. Sí. Y de todo dice que necesita, pero no le di tanta importancia porque estaba lejos. Entonces, un domingo me estaba preparando para ir a la misa. Sí. Y sonó el teléfono y atendí yo. Y me dijo, usted es la señora Estela, la esposa de don Papi, me dijo. Don Papi se le decía a mi marido. Sí, a tu esposo, sí. Y sí, le dijo, señora, yo le estoy llamando, no sé si su marido le comentó. De que él nos comentó a nosotros que a usted le gusta ayudar a chicos, así que necesita. Claro. Y le dije, sí. Y hay una criatura recién nacida y necesita de todo, señora. Si usted se acerca, únicamente va a verme, dijo. Claro. Como que él necesita, me dice, de todo necesita y está enfermito, me dice. Me fui. Un día me estaba por ir en la iglesia yo. Claro. Un domingo era en la mañana. Y me estaba por ir en la iglesia y me dijo mi marido, le comenté, él llamó así, me dijo. Y no sé, me dijo, ¿te querés ir en la iglesia o querés ir a verme? Al niño, Y le dije yo, y no sé, vamos a ver, porque esa señora me suplicó para ir a ver. Claro. Y entonces me dijo, voy a comprar una lata nido, me dijo, porque en aquel tiempo se usaba leche nido. Leche nido. Y le dije, no, ¿para qué si no sabemos qué leche toma? Claro. Y nos fuimos, así nomás nos fuimos. Nos fuimos llegando en el lugar, preguntando. Llegamos en el lugar, salió una chica jovencita, la chica. Preguntamos, así, acá es señora. Vino. Después se fue corriendo, espera un ratito, señor, se fue corriendo, trajo una criatura. Padre, trajo una criatura que parecía un perrito. Chiquitito. Muerto, podrido parecía. Ay, Jesús. Tenía la cabeza, las caras llenas de esto entre las piernas cocinado, padre. Tenía un olor que parecía repugnante. Era, sí. Y recién nacido era. Y claro. Y yo no sabía, acá yo tenía el nudo en la garganta. Y mi marido era muy sensible. Claro. Le miré, él le corría ya sus lágrimas. Y le dije, mi hija, ¿qué necesitas? Si quieres ir al doctor, vamos a llevarle a tu hijo al doctor. Sí. Me dijo, nada, señora, no quiero, nada. ¿Por qué, mi hija? Le dije, vamos a llevarle al doctor. No, yo no quiero, señora. Yo estoy queriendo dar mi hijo a quien pueda criar. Yo no puedo. Sí. Y no tenga miedo, señora, porque no es la primera vez. Este es el quinto hijo que estoy dando. Ay, Jesús mío. Le dije, yo no, mira, si es un varoncito, le dije. Te vamos a ayudar. No, se negó rotundamente. Y por lo menos le dije, me vas a permitir llevar, entonces lo voy a llevar yo al hospital. Si quieres acompañarnos. Le dije. Me dijo, no, señora. No, yo no me quiero ir. Y así no avanzó los vecinos. Dije, señora, llévenle, por favor. Llévenle porque demasiado sufre. Nosotros somos pobres también, por el biberón de nuestro hijo le traemos, le damos, y clon, toma, y apenas lloraba. Así nomás ya le salía la voz, el llanto. Claro. Que día y noche lloraba. Y de acá a 10 cuadras hay una tienda que le va, ahí tiene tela. Claro. Pueda comprar. Era un domingo, todo cerrado. Claro, todo cerrado. Imagínense, que le va a atender Yepopete, famoso de aquí. ¿Y eso hace cuántos años que sucedió?
que ahora tiene mi hijo 29 años. 29 años. O sea que a usted le llevaron, le cuidaron. Trajimos y nos bajamos en un consultorio particular de venida. Claro. Sí. Los vecinos nos bañó todo, pero... Y así, de a poquito. En el colectivo, sí. La gente así. Ay, claro. Porque y si todavía, pobrecito, le estaban llevando. Bueno, y después, ¿y dónde estudió ese chico? ¿Le llevaban a la escuela? Sí, le trajimos. Después cuando fue creciendo, enseguida se recuperó. Sí, a los 8 días nos fuimos, un domingo trajimos, un lunes le llevamos en el Poder Judicial, en los menores. Claro. Nos presentamos. Y cuando eso era más fácil, ¿verdad? O sea, sí, los papeleos. Ahora es difícil. Ahora difícil. La adopción. En aquel tiempo luego también, después de 3 años no salió la adopción. La adopción. O sea, le dieron los papeles. Pero usted ya Sí. Por lo menos. Pero ahora con eso ya no se puede hacer. Pero terrible. Nosotros trajimos, ¿verdad? Pero 3 meses. No mala criatura acuerda, pero cuatiara, pues fue negativa. 3 meses lastimosamente. Estaba en nuestro resguardo nomás. Sí. Después de ese resguardo teníamos que ir a presentarnos nosotros, a llevarle a la criatura. Ya estaba sanito, limpio, lindito, claro. Porque negro como un carbón, era porque era de todo. Bueno, qué interesante tu historia. Bueno, o Pamaraña de tiempos y gusto y tereí por una parte, pero ese gesto, ¿verdad? Y porque justamente Upucuepu por eso significa eso, ¿verdad? Sí. O sea, toda una historia de vida, toda una historia de lo que tantos están haciendo, ¿verdad? A favor también de la gente, en la familia. Bueno, y un mensaje, un minuto tenés para cerrar un poquitito. ¿A quién le querés mandar un mensaje y sobre todo así de este testimonio de vida tan linda que nos dejas? Y especialmente a mis hijos. A tus hijos. A mi hijo, a mi nieto que también está conmigo, mis nietos, que se crió conmigo. De su papá. ¿Cuántos nietos ya tenés? Un solo nieto. Un solo nieto. Mi nieto y su papá soltero. Ya. Hasta el momento. Sí. A ver. Y también para ellos. Le deseo también que siga siendo así como son, ¿verdad? Ellos no tienen vicio. Qué bien. Estudia, mi nieto estudia. El que es adoptivo ya todo es un profesional, un técnico informático, trabaja en la Municipalidad de Asunción. Maravilloso. Y le deseo también la unidad entre ellos. También. Sí. Y a mi hermano, que siempre seamos siempre unidos, por más que estemos separados, ¿verdad? De chiquitito ya usted, y alguna vez eso cuesta más, ¿verdad? Sí. Pues cada uno, millón de apellidos, cuál lento ya lleva. Así mismo. Y que siempre nos queramos y que seamos unidos siempre. Qué bien. Bueno, yo te agradezco infinitamente por este testimonio maravilloso que nos das, ¿verdad? Sí. Porque esto es el testimonio de generosidad. Y sobre todo también ese testimonio tan lindo de seguir haciendo el bien. Y como se suele decir, sin mirar a quién y vea. Sí. Porque cuando uno lleva, entonces uno se ofrece y Dios bendice. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos de ustedes y les dejo como siempre la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hasta la próxima con más de Upucuepu Poré.